Bueno, muy buenas tardes a todos. Empezamos la primera mesa redonda después del café. Vamos a hablar sobre el tema de victimización, ¿vale? Sobre el tema de todo el problema que tenemos, en este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad para identificación a las víctimas y cómo esta tecnología, gracias a los proyectos, gracias a las distintas herramientas que hay, nos puede favorecer a nosotros para un poquito ese trabajo. Hoy, si me permiten, tenemos como era aquí, un panel bastante extenso. Tenemos en primer lugar la suerte de contar con Eva Sotos, de la empresa Deletecol, más de 5 años de experiencia en gestiones de proyectos de ciberseguridad y analítica avanzada y, sobre todo, una amplia experiencia en colaboración público-privada, pues proyectos con fuerzas y cuerpos de seguridad y demás. A su izquierda tenemos a Ernesto Martín, que es director de ciberseguridad y dirección electrónica de la empresa Tecnei. A su izquierda, a Sergio Gómez Rodríguez, socio de KPMG y, sobre todo, experto en tecnología, asuntos ciber. Pasamos al ámbito académico. A su izquierda tenemos a Enrique Alegre, de la Universidad de León. Es doctor y catedrático de la mencionada universidad y ya es experto de hace ya más de 30 años en inteligencia artificial. Casi ya ni cuando se hablaba de estas cosas, ¿no? Y desde hace ya más de 15 años, pues bueno, su aplicación sobre todo, ¿no?, a la lucha al apoyo a la lucha contra cibercrimen. Es también colaborador y llevan proyectos en este ámbito. Desde Zaragoza tenemos a Ricardo Rodríguez, de la Universidad de Zaragoza. Es también especialista en ciberseguridad, análisis forense digital e inteligencia artificial, dedicando la mayoría de su trabajo, bueno, a lo que es el análisis del comportamiento de estas aplicaciones y la detección automatizada de ataques. Y por último, y no menos importante, tenemos a Javier Lorenzo, de la Universidad Carlos III, que es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III. También, bueno, es decano del Colegio Profesional de Politólogos, Sociólogos y Relaciones Internacionales de la Comunidad de Madrid y autor de numerosas publicaciones. Bien, yo no me he presentado, yo soy Alberto Redondo, soy comandante de Guardia Civil y actualmente soy el jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial. Bien, como estaba comentando, el tema del que vamos a hablar yo creo que es un tema bastante complejo y para nosotros es muy importante. Estamos hablando de un entorno donde pues ya casi más de 1 de cada 5 delitos se están cometiendo a través de Internet, donde estamos teniendo un aumento de más de 20% casi anual de este tipo de casos. Y sobre todo, ¿no?, un 80% de ellos, que eso es una parte de la que sí que me gustaría luego plantear, estamos refiriendo a delitos contra el orden socioeconómico, estafas, sobre todo en el ámbito de estafas en la red. Y claro, estamos teniendo un gran problema a la hora de identificar esas víctimas, ¿no? Por eso un poquito me viene al hilo el título del panel de Descubriendo a las víctimas. Y las causas, pues al final son distintas. O sea, tenemos una amplia casuística de por qué no tenemos esta denuncia. Además, partiendo de la base de que con todas estas cifras que estamos hablando, yo creo que es solo la punta del iceberg. La gente no denuncia por distintas cosas. Pues bien, por el daño reputacional, por la complejidad del caso de la hora de presentar una denuncia. Y aquí sí que me gustaría poner en valor, ¿no?, la herramienta que estamos poniendo desde Guardia Civil con una oficina de denuncias telemática a través de Internet. Esto yo creo que también va a facilitar ese acceso, ¿no?, y esos procesos muchas veces tan tediosos que tiene el ciudadano para presentar las denuncias, pues por lo menos para facilitarlo. También la falta de confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso pasa. Dices, ¿para qué voy a denunciar si luego no llegan, si luego no se me va a devolver el dinero, si luego no se va a llegar a quien está detrás, ¿no? Cosa que no es verdad. Cuesta mucho, pero poquito a poco sí que cada vez se están sacando más resultados. Entonces, bueno, esta lucha que estamos llevando las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Guardia Civil, siempre solos, sí que cada vez se hace más necesario, ¿no?, el uso de herramientas, el uso de tecnología que nos ayuden a identificar estas víctimas. Y es un poquito de lo que vamos a hablar hoy con los distintos participantes.
Entonces, si os parece, la dinámica va a ser, me gustaría tener, que no sea un monólogo, que sea un poquito una respuesta, una intervención ágil. Entonces, voy a primero una pregunta para todos, ¿vale? Y después ya iré dirigiendo preguntas. De verdad, sentiros libre de participar, de decir, aunque me dirija a uno si tenéis aportes, yo creo que al final va a ser lo que puede enriquecer y tener un poquito el debate. Así que nada, empezamos. Y empiezo contigo, Eva, que te tengo al lado. Como decía, antes de empezar con temas puramente técnicos, sí que además con la empresa en la que estás trabajando tú, sí que ponéis mucho el foco en tema de concienciación y en tema de trabajar, pues bueno, para que la gente no sea víctima del delito, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista y ya con la experiencia que llevas, ¿cómo crees que se puede ayudar a concienciar y promover esa cultura de ciberseguridad, más que nada para que luego no tengamos estas víctimas? Pues más que nada, como bien dijiste antes, muchas veces no se denuncia precisamente pues, o por vergüenza o porque no son conscientes a lo mejor de que han sido víctimas de un ciberataque, por ejemplo. Entonces es un poco tema también de concienciación y un poco de educación, en cierto modo, para que tengan unas habilidades para descubrir si realmente están siendo víctimas de un ciberataque, por ejemplo. Eso puede ser tanto a nivel individual, de un individuo propio, como a nivel a lo mejor pues, de empresa, de constitución, etcétera, pues promoviendo formaciones dentro de una empresa, haciendo simulacros, también un poco dando ejemplo dentro, porque de nada sirve que le digas a alguien, mira, no uses un pen si luego ve que su jefe está usando ese pen. O sea, un poco también hacer una especie de concienciación general de lo que puede ser los ciberataques. Y luego a nivel individual, pues eso, hacer un poco de educación y formación en todos los rangos, porque no solamente es la gente mayor la que usa a lo mejor las tecnologías, cada vez más la gente joven está usándola, por ejemplo. Entonces, concienciarlos de ponéis datos en sitios que no conocéis, tener cuidado, observar bien. Por ejemplo, iniciativas que de hecho tenéis vosotros de Liga GC para chavales, para incentivarlos a descubrir si realmente una página web puede ser verificada o no y demás. Entonces, esas pequeñas cosas hacen que vayan aprendiendo y que realmente sean conscientes y un poco que puedan detectar cuando pueden ser víctimas o no. Y también decirles que no pasa nada si eres víctima de un ciberataque, no es ninguna vergüenza y bueno, un poco también promover a que denuncien y a que alcen un poco la voz. Que no tengamos que nosotros detectar esas víctimas silenciosas. Que dejen de ser ya silenciosas y que ya puedan promover ellos la denuncia. Animarlos. Perfecto. Animarlos, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Eva. Ernesto, voy contigo. Entramos ahora sí que temas un poquito más técnicos que además que ya como investigador sí que nos preocupa mucho, ¿no? Que es todo el entorno de la evidencia digital que al final nos lleve a resolver esos casos y al final, ¿no? Y muchos de esos parten de la víctima y de esas denuncias que nos presentan, ¿no? ¿Cómo crees tú que podemos mejorar los mecanismos tecnológicos para esa custodia de la evidencia y, sobre todo, la recogida por el sector privado que luego nos aporte a nosotros, a los investigadores, validez para todo el proceso penal? Vale, pues a ver, yo creo que en ese ámbito hay como tres grandes bloques en los que se puede actuar, ¿no? Uno es el puramente tecnológico, ¿vale? Otro sería el procedimental y otro sería el marco regulatorio o legal, ¿no? Yo creo que en esas tres cosas podemos englobar diferentes iniciativas para poder mejorar esto. En la parte más tecnológica, con la adopción de tecnologías que permitan garantizar que una evidencia no ha sido alterada y que además pueda hacer trazabilidad de la misma, ¿vale? Para este tipo de cosas, una de las propuestas que se está haciendo es el tema de utilizar blockchain ligero, ¿vale? No en el sentido de utilizar un blockchain como pueda ser Bitcoin, que tiene toda la trazabilidad completa de todas las transacciones y que es muy difícil de implementar,
sino un blockchain que te permita hacer una implementación más ligera, donde tú, por ejemplo, guardes las cabeceras de los archivos y de la información que tienes, más los metadatos específicos de quién, dónde, cuándo, etcétera, y que eso sea una evidencia única, que sea inmutable y que además sea trazable, ¿vale? Eso sería más o menos un método que podríamos intentar inculcar a las empresas. También hay que diferenciar aquí un poco empresa grande, empresa pyme, etcétera, porque incluso aunque hagamos cosas tecnológicamente no tan ambiciosas, la capacidad de cada una de las empresas es diferente. Pero sí que para ciertas empresas este tipo de tecnologías es asequible y se podrían implementar y se podría concienciar un poco, ¿no? De que utilizaran este tipo de tecnologías. ¿Para qué? Para que cuando vosotros llegáis a la investigación, esas evidencias sean válidas, ¿vale? Que tengan una validez por el método tecnológico. Luego está el tema procedimental. Aquí lo que habría que pedirle a las organizaciones es que implementen procedimientos que garanticen que esas evidencias se recogen de una cierta forma, ¿vale? Hay ISOs que te permiten llevar hay unas guías, por ejemplo la 27041, que te permite que tú puedas llevar un procedimiento específico que garantice que esas evidencias luego van a ser válidas. Es decir, una empresa que al final tenga eso e implemente esos procedimientos estándar, pues es lo mismo que el que hace la 27001 o el que hace la 9000, tiene una serie de pasos o de garantías en las cuales actuar sobre las evidencias, ¿vale? Y luego yo creo que hay una parte importante regulatoria que lo que debe permitir es que seamos capaces de llegar a delitos que pueden ser transfronterizos, por ejemplo, porque al final esto no lo hace. Antes, cuando te tenían que robarte, se te ponían al lado, ¿no? Y era como más fácil, ¿no? Pero ahora llega una persona desde otro país y comete un delito. Entonces, aquí hay iniciativas, como por ejemplo la regulación e-evidence, que entrará de forma obligatoria en el 2026, en agosto del 2026, que lo que permite es que todos los miembros de la Unión Europea puedan solicitar una serie de órdenes de preservación o de producción para proveedores de servicio de correo, proveedores de servicio de red, etcétera. ¿Y esto qué va a permitir? Pues que yo pueda coger y decirle a una operadora de cualquier país miembro, decirle, oye, guárdame estas evidencias durante 60 días con una orden de preservación hasta que yo consiga la orden de producción, y luego la orden de producción me das esa información. Entonces, yo creo que esas tres patas son las que permiten que podamos facilitar un poco la forma en la que recopilamos de manera eficiente las evidencias. Está claro que el equilibrio, ¿no?, al final entre la tecnología, el ordenamiento jurídico, al final es la clave. Vamos a ver, la verdad que tenemos ya muchas ganas de empezar, ¿no?, de todo el paquete y de la implementación de todo el paquete y evidence, porque a día de hoy la mayoría de las investigaciones que no se pueden seguir para adelante, al final se nos mueren en eso. Sobre todo estamos hablando en el ámbito ciber. En el momento que tú te limitas a solicitar evidencias digitales transnacionales, te mueves con ordenamiento jurídico que no está pensado para esto, las órdenes europeas de investigación y ya las comisiones rogatorias, ni te cuento. Todo lo que sea agilizar todo este proceso, yo creo que será beneficioso. Vamos a ver cómo hay. Si luego ya encima va de la mano de la tecnología, pues ya para nosotros, desde luego, eso es perfecto. Así que, bueno, esperemos que vaya en esa línea. Muy bien. Sergio, continuando con la tecnología y con una serie de víctimas que al final cada vez nos preocupan más a nosotros, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, como he comentado, de forma cuantitativa, la mayoría de los hechos penales que conocemos, estamos hablando de delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, estamos hablando de estafas. Pero si atendemos a las víctimas, realmente lo preocupante, ¿no?, son los delitos contra las personas. Al final, bueno, el bien jurídico protegido, en ese sí que tenemos que tener especial cuidado. Y realmente ahí hay mucho problema también para identificar estas víctimas. ¿Cómo crees que podemos detectar de forma temprana, ¿no?, estos indicios? Estamos hablando de ciberacoso, estamos hablando incluso de violencia de género en el ámbito digital. Entonces, ¿cómo? Uy,
Todo perfecto, ¿no? Como decía, ¿cómo podemos detectar de forma temprana estos indicios y, sobre todo, transformarlo luego en unas evidencias útiles que nos sirvan para la investigación? Pues muchísimas gracias. Agradecer a DINCIBE, ¿no? Yo trabajo en KPMG, en un departamento de ciberseguridad muy enfocado a la empresa, y la posibilidad de realizar, ¿no? de tener esta inversión, ¿no? de compra pública innovadora nos ha permitido levantar la cabeza y desarrollar un proyecto muy bonito relacionado con los ciberdelitos, pero en el ámbito escolar, ¿no? Que son el ciberbullying, ¿no? O sea, nosotros hemos creado una solución que es muy funcional, que pretende abarcar la prevención, la detección y la respuesta. En la prevención, como comentabas con Eva, ¿no? El colgar en un módulo en el que pueda consumir toda la docencia información relativa a cómo ser empático o cómo afrontar ciertas situaciones, ¿no? Pues es un logro. Hemos creado un módulo que es un sociograma, decimos un sociograma que, lanzando unas cuestiones muy sencillas, ¿no? Que los profesores ya lanzan a través de Excel a los alumnos, hemos planteado unas 2 o 3 cuestiones en las que es muy sencillo saber si hay un individuo dentro del alumnado que pueda estar en una situación de vulnerabilidad. Eso ya es prevención y eso ya da a la docencia una serie de características de poner, digamos, medidas, ¿no? Observaciones más físicas, ¿no? que puedan atajar la problemática. Y luego hay una serie de módulos más innovadores que tienen que ver con la ciberinteligencia. O sea, realmente, si tú das capacidad a un docente para investigar en TikTok, en YouTube, en fuentes abiertas qué es lo que está pasando, cuando tú oyes en la clase qué está pasando y qué están diciendo de un alumno, pues, si le das esa capacidad, no hace falta ir a los cuerpos de seguridad del Estado, hay que llegar en un punto previo para que el profesor tenga esa capacidad. Si eso se produce, hemos desarrollado también un módulo de línea de comunicación para que los docentes y todo el cuerpo, o sea, digamos, todo el colectivo escolar, no solamente los alumnos, también los docentes y también cualquier persona que trabaje en el colegio, pueda comunicar que se está produciendo una situación de riesgo para un alumno. O sea, esa línea de comunicación hoy por hoy no existe, en el ICIBE existe en la Guardia Civil, pero si se lo ponemos a los alumnos a disposición en las aulas o en los móviles, es cierto que ahora está habiendo un debate, ¿no? De si es necesario tener móviles o no, pero los chavales van a seguir teniendo móviles, sí que se puede reportar una situación. Y luego nos hemos encontrado que, aparte de que estas funcionalidades no existen en el sistema educativo español, realmente los protocolos, digamos, de atajar esta problemática son súper diferentes en cada comunidad. O sea, realmente, activar un protocolo en este sentido, los docentes se encuentran con una situación de, si yo doy muchos partes, ¿no? de esta situación, están poniendo a los centros educativos en una situación muy vulnerable, ¿no? Porque si yo doy muchos partes de que tienen mucho acoso escolar, el centro no es bueno, esto puede provocar que haya denuncias, pero todos estamos viendo que eso es una lacra, ¿no? Que está en toda la sociedad, en los anuncios, o sea, digamos, en los telediarios, como cada vez salen, noticias, ¿no? De que el centro no ha hecho nada, los docentes no han hecho nada, y esto no es verdad. La realidad es que cuando te sientas con ellos, están haciendo mucho, pero no tienen los medios para tener esa traza que te comentas, Alberto. O sea, ¿qué traza hay? Bueno, pues si yo tengo una traza en la que estoy dando concienciación a través de un módulo de concienciación, estoy haciendo algo de manera preventiva. Si yo tengo trazas de que lanzo sociogramas o encuestas, ¿no? de satisfacción del alumnado, yo estoy haciendo algo. Si yo tengo un módulo de ciberinteligencia que permite a los docentes, con las medidas evidentes y todo dentro de la legalidad, ¿no? poder acceder a ciertas fuentes abiertas para ver si se están produciendo vejaciones en el ámbito ciber que están materializándose en el ámbito físico, estoy dando también. Y si tengo una línea de comunicación que realmente permite comunicar una situación de vulnerabilidad, estoy dando todas las herramientas. Y sobre todo, tener lo menos que se le puede exigir a una sociedad como la nuestra es tener digitalizado un protocolo que ahora mismo está hecho con PDFs y con papeles. O sea, estamos en el siglo XXI, estamos hablando de inteligencia artificial y seguimos haciendo que los docentes estén ya mandando las evidencias con PDFs y por correo. O sea, yo creo que aquí lo que hay que hacer es invertir en este tipo de soluciones. Es un poco, pues bueno, la realidad es que hay muchas cosas que podemos hacer en todos los ámbitos. Hay todo completamente razón. Sí que es verdad que
nos estamos centrando mucho sí que en dar prevención. Tenemos proyectos nosotros con la Secretaría de Estado, el plan director que se encarga de concienciar un poquito, incluso a nivel de Guardia Civil tenemos iniciativas propias, ¿no?, para intentar impulsar un poquito esa prevención. Pero sí que es verdad que nos falta dar el salto para esa tecnología que nos permita un poco pues bueno, recibir de una forma, se puede decir, estructurada, de una forma fehaciente, ese tipo de evidencia. Así que yo creo que esa es una línea muy interesante en la que se tiene que trabajar. Pasamos al ámbito ¿no?, sector privado, ámbito de investigación, universidades, y no me voy a ir sin tocar un tema que a mí personalmente sí que me preocupa, porque me he visto afectado en este tipo de historia, ¿no? Y son al final los proyectos de investigación. Por experiencia propia muchas veces se colabora con universidades, en determinados proyectos, y después realmente esas soluciones tecnológicas por distintas causas no llegan a los investigadores, no nos llegan al día a día. Entonces, en este caso, me gustaría, a ver si no he metido la pata, Enrique, que según tu experiencia en todo el tiempo que llevas, ¿por qué crees que este tipo de herramientas que se crean de I+D, ¿no?, en este caso, detección de víctimas o otras muchas herramientas, cuestan que nos lleguen a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Bueno, pues yo creo que tienes razón, que nosotros tenemos experiencia en proyectos europeos y en proyectos con INCIBE y con otras empresas, y lo que vemos es lo que dices, ¿no?, que hay mucha gente investigando, obteniendo soluciones, y que realmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues no tienen estas herramientas en su día a día. Yo creo que hay varios motivos. O sea, uno de los motivos son, por ejemplo, que las herramientas que se obtienen a nivel de investigación son herramientas con un TRL, con un factor de readiness, o sea, no están todavía listas para estar integradas, y eso es porque les falta un poquito. O sea, las herramientas de investigación realmente son investigación, pero les falta ese último paso del producto final. Eso se puede conseguir, evidentemente. Que hacen los proyectos europeos, suelen involucrar empresas en los proyectos para intentar que esas empresas luego obtengan beneficio económico y quieran llevar esas herramientas, que luego cederán gratuitamente a fuerzas y cuerpos de Estado y venderán a otras empresas que las utilizarán. O sea, que ahí el modelo de negocio está quizás sin cerrar, ¿no? Es una parte. Otra parte es que los agentes de las fuerzas y cuerpos de Estado normalmente no tienen tiempo. O sea, están tan centrados en la investigación operativa que cuando les pides, bueno, colabora con esto, hacen su buena voluntad siempre horas extras. Entonces, en otros países distintos a España sí que he visto que hay personal específicamente dedicado para esto. Y eso es una solución que deberíamos adoptar. O sea, toda fuerza y cuerpo de seguridad de Estado tendría que tener un personal técnico, si tiene 10 agentes, uno de apoyo, para que pusiera en marcha estas herramientas, para que se las proveyera, se las afinara y demás, para que estuviera viendo qué herramientas tiene. Y bueno, esos son quizás los dos problemas principales por los que las herramientas no llegan, yo creo. Yo creo que más o menos esa es un poco mi experiencia. Al final, esa usabilidad final, yo creo que es lo que dice Nueva, al final es el eslabón, yo creo que nos está impidiendo acceder a esto, justo cuando tenemos que entrar nosotros, ¿no?, entiendo, a valorar esas herramientas y a darle ya el uso en el terreno. Bueno, y voy a romper una lanza a favor de lo que se está haciendo. O sea, por ejemplo, la Comisión Europea tiene una asociación para la lucha contra el cibercrimen que se llama EACDA, y que lo que hace precisamente es coger esas herramientas que se desarrollan en estos proyectos de investigación y hacer que se conviertan, subirle el TRL, que es el nivel de readiness para que lo utilicen. Nosotros hemos participado en varios proyectos y varias de nuestras herramientas están ahí en proceso de ser consideradas. Y luego lo hemos visto en los proyectos que hemos desarrollado también con INCIBE. O sea, hemos trabajado, tenemos un demostrador, en nuestra página web está disponible para cualquiera que lo quiera utilizar, que permite detectar spam, phishing, que permite detectar si hay menores o no hay menores. Y bueno, pues lo que le pasa es lo mismo. Los técnicos de INCIBE yo creo que están tan desbordados de trabajo que realmente les gustaría, pero el proceso es cuándo dedican el tiempo para probar la herramienta y decir, venga, esta parte la cojo, esta parte no. Y ese es uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos ahora. Tiempo. Perfecto, muchas gracias Enrique.
Yo me he apuntado todo, Alberto. Yo me he apuntado todo. Sí, ¿no? No sé si alguno tenéis, porque al final todos estáis involucrados en temas de proyectos, no sé si todos tenéis la misma visión. Igual, la misma visión que él. igual. Hay mecanismos, pero es muy complicado, sobre todo para fuerzas y cuerpos de seguridad, la cantidad de recursos que tienen que invertir para hacer la parte de requisitos, luego la parte de pruebas, etcétera. Sí. Al final les echa para atrás y luego hay mucha burocracia. Bien es cierto que está la parte de ACTA para hacer los últimos TRLs, está la parte de ISF para hacer los últimos TRLs también, pero los procesos son largos. Pues empiezas con un Horizonte Europa en TRL bajo, luego haces otro TRL medio, luego ya te tienes que ir al ISF o al ACTA. Y claro, al final, para cuando llegas a ponerlo en funcionamiento, es un proceso muy complicado. Y claro, involucra a esa unidad en el primer Europa, en el segundo Europa, en el ISF. Yo estoy completamente de acuerdo con el punto de vista. Europol tiene un departamento específico, los labs que tienen de técnicos que se dedican precisamente a esto. Pero claro, es un ente muy grande y eso en las policías nacionales no existe en general. En algún país sí, pero en general no. Yo creo que no solo al final, no solo que es el tema operativo, desde luego, ¿no? De retraer recursos que al final pues están para sus investigaciones, para su prevención y tal, sino luego sí que es verdad que incluso nosotros, y ahí así que yo me echo la culpa, la propia todo el tema de la gestión interna tampoco es fácil y eso al final también pues llega a ralentizar procesos y demás. Perfecto, pues muchas gracias. Ricardo, hemos estado hablando de respuesta tecnológica, ¿no? Y desde luego la tecnología para localizar estas víctimas, para identificar a quien sufre el delito es importante. Pero yo creo que casi es más importante. Además, siempre hablamos, y ahí sí que voy un poquito más hacia la parte de ciber. Yo siempre he dicho que, que estamos ante un panorama completamente distinto. Es decir, tú antes se cometían unos delitos de robo contra el patrimonio y tú al final potenciabas esos servicios, había más presencia policial y al final esos delitos en esas zonas bajaban. Pero ahora nos encontramos a otro paradigma completamente distinto. Es decir, ahora por muchos recursos que tengamos nosotros, al final la clave, esa disuasión no existe. La clave está un poquito en la higiene digital y en el propio usuario, que al final sea el que sea consciente de que no pinches en este link o no accedas a este determinado sitio web, ¿no? Entonces, desde tu visión, ¿cómo crees que podemos mejorar la respuesta institucional y social frente a estas víctimas de delitos? Buena pregunta. A ver, yo creo que comparto mucho de las cosas que se han dicho por aquí, ¿no? Hace falta más educación, está claro, más concienciación. Hay un problema grave de recursos humanos, que es un poco lo que comentaba Enrique, ¿no? Al final nosotros o nuestras investigaciones empiezan en TLRs, como dices, bien bajitos, llegan a algo que son prototipos. Hace falta gente por nuestra parte para poder continuar seguramente muchos de esos proyectos que empiezan, que acaban en cosas que pueden llegar a ser algo útil y sin embargo no se le ve esa utilidad, ¿no? Hace falta más colaboración instituciones públicas, LEAs, ¿no? O sea, policía, guardia civil, universidades quizás, ¿sí? Con empresas, quizás. Hace falta usar más esos mecanismos de financiación que existen en diversas competencias, ya sean autonómicas, nacionales o internacionales, que pueden ayudar también a mejorar nuestras capacidades y las capacidades de la gente que al final tiene que responder a esa necesidad, ¿no? Entonces, al final hay que actuar en un montón de frentes, te diría. Desde luego, lo más fácil, entre comillas, ¿no? Lo más fácil, educación, te diría. Educación, concienciación, porque al final es la forma más fácil y más rápida de llegar al ciudadano medio, ¿sí? Si tenemos la gente conoce los riesgos que existen en Internet, seguramente muchos de las víctimas, que hoy son víctimas, el día de mañana no serán víctimas, ¿sí? Hace falta también mejoras tecnológicas, o hace falta quizás enseñar que hay herramientas que la gente puede utilizar
para minimizar su exposición de riesgo en Internet. ¿Sí? Estoy pensando en navegadores que se salgan de los comunes o uso de plugins específicos en navegadores para determinadas cosas. Al final yo creo que esa sería un poco la forma de trabajar. Pero al final está claro que es un tema que hay que abordar desde múltiples flancos, ¿no? Esto al final no se puede tirar exclusivamente desde la parte de la concienciación, no se puede desde la parte normativa. Al final o se aunan los esfuerzos, pero lo que está claro que al final no vamos a tener o no vamos a tener soluciones o vamos a seguir en la misma línea de lo que estamos ahora, ¿no? Que la verdad que es complicado. Pues muchas gracias, Ricardo. Continuando con el tema de las víctimas, hay un problema que cada vez nos estamos dando más cuenta. Es decir, que hay veces que las propias víctimas no saben que han sufrido un delito. Nos está pasando casos pues con infecciones de malware que tú llamas a la empresa y no sabes ni siquiera, o sea, ellos no saben que ni siquiera han sido infectadas, gente que le han robado los datos, ¿no? Y todavía ni siquiera saben que han sufrido esa brecha. Entonces, ¿qué hacemos al respecto, Javier? ¿Cómo se puede favorecer que esas víctimas, que esas futuras potenciales víctimas de delito los han sufrido? Muy bien, pues muchas gracias a INCIBE y a todos por tenerme aquí. Voy a hacer, antes de contestarte la pregunta, Alberto, como no me habías dado la palabra, no he querido corresponder a algunas cosas que se han comentado. Yo creo que en lo que preguntabas y contestaba muy bien Enrique, yo añadiría 3 elementos para mí claves, ¿no? Que quizá como politólogo tengo que poner el primero, que es la decisión estratégica. Las instituciones y las autoridades, los gobiernos, tienen que establecer una dirección estratégica sólida y estable a lo largo del tiempo. Y en esa apuesta va acompañada con una financiación también sostenible en el tiempo, la sostenibilidad de los proyectos. Es algo que la Unión Europea insiste mucho, pero que en sí misma se contradice y los finalizamos con muy poco tiempo, entonces no nos da margen a recorrerlo más, ¿no? Y por último, lo que habéis hablado antes de la multidisciplinariedad, obviamente, y también de hablarnos más, es decir, tener una orientación mucho más práctica y más aplicada a lo que verdaderamente pueda resultar útil para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para las empresas, para los colectivos sociales, etcétera, ¿no? Pero eso requiere de abrirnos más y también de tener una sostenibilidad en el tiempo. Si no tenemos sostenibilidad en el tiempo con los proyectos, yo que he trabajado en Estados Unidos, una cosa que me encantaba era la sostenibilidad de los proyectos. La universidad trabajaba con empresas y con el gobierno, la Secretaría de Estado, durante 6, 8, 10 años. Entonces, te da mucho margen para poder trabajar, entenderse, conocerse, en fin, esa es un poco mi crítica, si queréis, para que esto tenga más sentido. Y contestando un poco a tu pregunta, claro, los sociólogos llamamos a esto poblaciones sensibles. Poblaciones sensibles porque están ocultas, es decir, no son fácilmente identificables. No son identificables porque ni ellas se autoconocen como tal. Bien porque el delito no es conocido, bien porque hay una idea de culpabilización. En las empresas hay una cuestión reputacional, de no reconocimiento de una brecha en tu seguridad. En las personas es un sentimiento de culpa por haber sido víctima, un tonto, un pardillo que te han metido ese gol. Y eso genera un silencio digital, como bien indicaba en el panel, que es muy difícil de identificar. ¿Cómo podemos atacar eso? Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros proyectos, uno de ellos financiado por el INCIBE, lo que estamos buscando son 2 elementos. Uno, una mapificación de los agentes, ¿no? De los agentes potencialmente delincuentes, si queréis, en el caso de la desinformación, que es mi tema. Pero por otro lado, las narrativas o a través de análisis de texto y análisis textual de comportamientos, revelados en redes sociales y en plataformas, identificar patrones que nos permitan identificar escenarios de delincuencia y de potencias victimizaciones en cibercrimen. Entonces, es una forma de generar una alerta temprana para establecer unos warnings o unas alertas para que las poblaciones se empiecen a identificar y empiecen a reconocerse. En nuestros experimentos lo que sabemos es que lo que tenemos es poblaciones que no son conscientes de que están expuestas a esos escenarios de desinformación. Ya no es solo una cuestión de que te blanqueen la cuenta de crédito o la tarjeta bancaria, sino
un montón de escenarios, recetas mágicas en temas de salud, que ha sido un espectáculo, y con el COVID-19 fue brutal la victimización de ese tipo de delitos, delitos de odio. En fin, hay un montón de situaciones en las que uno no es consciente siquiera de que eso se produzca. Entonces, la idea es, un poco en lo que han dicho también mis compañeros y compañeras, es establecer sistemas de detección de alerta temprana ante la posible exposición de estos escenarios de victimización o de potencial exposición a un cibercrimen. Y para eso las tecnologías que estamos utilizando o que tenemos que empezar a utilizar, y ahí hay mucho trabajo con las empresas y con otras universidades, yo que vengo del campo de las ciencias sociales necesito de las ingenierías, obviamente, es el uso de aplicativos IA, el uso de la inteligencia artificial para modelizar escenarios de lenguaje que nos permitan apuntar con carácter preventivo a esas situaciones. Y desde luego, como muy bien ha dicho la compañera de DLT, concienciación, educación, sensibilización, porque estamos como en otros colectivos vulnerables, ¿no? Es decir, si habláramos si nos retrayéramos 15 años a la violencia de género, cuando empezamos a hablar de esto, había que aflorar esa situación, había que aumentar las demandas, había que aumentar las denuncias, había que reducir la victimización a la exposición. Ahora estamos igual. Es decir, que necesitaríamos aflorar, es decir, sensibilizar para que la gente denuncie, se sienta libre de denunciar, sea consciente de que eso está en un riesgo o que tiene un comportamiento sospechoso, y eso requiere mucha sensibilización y pedagogía, como en las escuelas, que ya con esto acabo. Cuando hacemos estas percepciones decimos, bueno, las personas mayores, las que tienen más riesgo a ser víctimas de cibercrimen. Las personas en entornos rurales, con menos acceso socioeducativo o con menos nivel educativo. Sí y no, porque lo que llamamos nativos digitales, que solo son nativos porque han nacido con la tecnología, pero no son alfabetos digitales todos ellos, me consta que los tengo en clase, son los más ligeros a la hora de interpretar si están expuestos o no a una situación de un potencial crimen. O sea, son los que se lo toman más a la ligera porque asumen que lo tienen todo controlado. Y muy y al lo más contrario. temerarios. Y son los más temerarios, efectivamente. Pero igual tenemos múltiples colectivos, incluso las personas más informadas y más educadas, por eso mismo consideran que tienen un filtro suficiente como para poder identificar, y lo que sabemos por estudios es que no es así. Entonces, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Perfecto, pues muchas gracias. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Es un tema complejo que al final bueno, como decía antes, ¿no? hay que abordarlo desde como un prisma desde todos los lados. Bien, aprovechando, yo creo que ya lo habéis ido apuntando, pero sí que no quiero irme tampoco sin plantearos además a todos una pregunta que yo creo que es sencilla y es al final es para lo que estamos aquí. Y esto sí que vamos mal de tiempo, os ruego que sea breve. Desde vuestra visión, pues, tanto desde el punto de vista investigativo como desde las propias empresas, ¿qué creéis, qué innovaciones tecnológicas creéis que son necesarias para la identificación, ¿no?, de estas víctimas que aún no han denunciado? Y sobre todo, cómo estas tecnologías al final nos pueden ayudar a luchar a las policías, a los investigadores contra el cibercrimen. Yo la lanzo al aire. ¿Quién es el valiente o la valiente primero que habla? Has dicho, Alberto, tecnología y educación. Eso es. Yo, digitalización de cualquier proceso que permita tener trazabilidad de lo que está pasando. Como he dicho, o sea, en el ámbito educativo los protocolos de ciberacoso y de acoso no están digitalizados. Estamos hablando de inteligencia artificial, de computación cuántica, pero la digitalización no existe en ciertos procedimientos y procesos que son clave. Y luego, a partir de la digitalización, podremos hablar de ¿no?, meter inteligencia artificial para ver comportamientos, ¿no? Pero aquí hay digitalización. O sea, es base. Si seguimos trabajando con correos y con PDFs, no va a haber datos sobre los que, ¿no?, lanzar la IA. O sea, eso yo creo que esa es la tecnología base, vamos. O sea, es que es así, es mi opinión, vamos. Bueno, yo creo que la solución es sencilla. Es coger y ponerle al lado de cada ciudadano un experto en ciberseguridad que le diga en cada momento lo que tiene que hacer. Y si no llegamos a ese punto, pues creemos módulos de IA que estén ahí todo el rato y te digan lo que no puedes hacer. O sea, que es la alternativa hacia la que vamos, ¿no? O sea, alguien con conocimiento muy alto que le diga a la empresa, no cliques ahí, o te han atacado,
o a la persona, esa página es phishing. Pero si estamos, o sea, es cierto que estamos en el momento de que hay que hacer digitalización porque no tenemos, concienciación porque la gente no es consciente, pero lo ideal no sería eso. Lo ideal es que no tuviéramos que preocuparnos, que alguien velara por nosotros sin inmiscuirse, que esa es la otra parte en nuestra vida, ¿no? Porque ese es el otro problema del gran hermano digital que nos ayuda, pero que luego, ¿qué pasa si mira demasiado lo que hacemos y nuestra privacidad se ve afectada? Pero yo creo que la solución va a ir por ahí, porque creo que de momento el experto no nos lo van a poner a cada ciudadano. Entonces, habrá que buscar alguna alternativa. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que concienciación y digitalización es necesario, pero yo creo que después iremos más adelante a algo más útil, más práctico. Yo creo. Ahí la laguna que veo yo es cuando sobreestimamos nuestros conocimientos y digamos, no, a mí ya no me hace falta aquí ningún experto de ciberseguridad al lado. Yo controlo Que eso. levante la mano quien no ha caído alguna vez de los que estamos aquí en algún pequeño Alguna cosa, desliz. sí. O sea, Sí, sí. que levante la mano. O sea, me hace gracia porque algún día he dicho, pero ¿cómo es posible? Y, o sea, de esto que vas con prisa, no sé qué, y haces no sé qué, y dices, pero ¿cómo hago yo esto? Y lo haces. Así cual. es. O sea, que... Eso es. Yo quería comentar también un tema porque además me parece súper interesante los puntos de vista porque estamos tratando personas, pero también empresas. Entonces los niveles en los que actuamos y las soluciones son completamente diferentes en estos casos. Yo, por ejemplo, en el ámbito de empresarial y sobre todo en el ámbito de gran empresa, creo que el problema reputacional, de miedo, de no digo nada porque me van a echar, etcétera, uno lo ve desde fuera y dice, joder, pero si es que esto es muy importante. Bueno, pues no hay más que ver la serie de Chernobyl, ¿no? Y entendéis perfectamente, ¿no? Cómo se pueden ocultar este tipo de cosas. Entonces, yo para las empresas creo que hay soluciones, lo que hay que ponérselo es fácil, ¿vale? Que no se vean amenazados ni reputacionalmente, ni las personas que están ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Ahora mismo, por ejemplo, si hay un incidente, la empresa debe reportarlo reactivamente, ¿no? Hay algunas tecnologías prometedoras en ese aspecto, sobre todo en el tema, aplicando la inteligencia artificial, en el tema de aprendizaje federado, ¿vale? Entonces, en el aprendizaje federado, lo que se hace es que en vez de que la persona o la empresa reporte el incidente, se crea un modelo de inteligencia artificial, se pone en esa empresa y ese modelo va aprendiendo de lo que está ocurriendo allí. Y me vas a decir, pero claro, es que vas a saber de qué empresa es, entonces la reputación se ve vulnerada también. Bueno, pues se pueden hacer mecanismos de privacidad diferencial en el cual tú metes un poco de ruido dentro de ese análisis que se hacen, un poco de ruido para no poder identificar a la empresa, pero no demasiado ruido para cargarte el análisis IA que estás haciendo, ¿vale? Y entonces hacer eso de tal manera que ya no solamente ellos no tengan que reportar, sino que tú tengas una visualización proactiva. Es decir, ese modelo IA te va a estar alimentando un modelo central. Entonces, ese tipo de soluciones en las cuales la empresa dice, yo estoy comunicando mis cosas, pero no corro peligro reputacional, no van a saber quién soy. Eso nos va a dar una inteligencia de amenazas muy importante. Sí. Completamente de acuerdo. Ya, la última intervención. Solo quería apuntar una cosa que es, socialmente deberíamos invertir la carga de la prueba. Es decir, igual que ante una amenaza de frontera, todos entendemos que tenemos que autoprotegernos y no hay reputación, no hay culpabilidad. Es una amenaza exterior y nos protegemos y nos hacemos comunidad para protegernos, ¿verdad? Sí. En este caso tenemos que hacer algo igual. Tenemos todos los actores involucrados, medios de comunicación, actores políticos, sociales, fuerzas de cuerpos de seguridad, empresas, entidades, invertir la carga de la prueba. La persona que se victimice, o sea, que sea víctima, que no se sienta víctima, sino que Eso. lo que tenemos que hacer es denunciarlo. A la víctima, más Exactamente. que al que ataca. Exactamente, y es pelearlo desde el sentido de vamos a protegernos contra esta amenaza que nos afecta a todos. Entonces, y para eso, evidentemente, no sé si vamos a llegar a lo que dice Enrique, pero la inteligencia artificial en desarrollos asociados o más personalizados, yo creo que pueden acompañar, aunque sea un ciberbot auxiliar, que nos ayuden un poco a defendernos ante esas amenazas. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien de la audiencia quiere aprovechar a los panelistas para alguna consulta? ¿Alguna reflexión?
ya estamos fuera de plazo, pues al final... Mira, yo creo... ¿No? Pues nada, como decías, ya estamos fuera de hora. Yo creo que las conclusiones un poquito de... Vamos, yo me estaría aquí hablando, todavía que se han quedado un montón de temas en el tintero, me estaría hablando rato, pero bueno, lo que ha quedado claro es que al final que la tecnología, sin ir acompañada de concienciación, sin ir acompañada de los propios recursos humanos, ¿no?, que favorezcan esa integración, no va a ningún lado. Evidentemente, la colaboración público-privada, la colaboración público-privada, sector académico, fuerzas y cuerpos de seguridad, al final, para que salgan todos estos proyectos para adelante, al final creo que son claves. Y al final, bueno, para eso tenemos estos entornos. Así que nada, no puedo dejar de agradecer Eva, Ernesto, Sergio, Enrique, Ricardo y Javier vuestra intervención. La verdad es que lo habéis hecho muy fácil. Y nada, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Alberto. Gracias. Gracias. Gracias.